Ella regresó del funeral de su abuela y cuando llegó a casa su marido había vendido su coche. Después de enterrar a la abuela que la crió, Catherine regresa a casa buscando consuelo, pero encuentra lo inesperado. Su coche ha sido vendido y la explicación de su marido suena más fría de lo que debería. Lo que parecía mera insensibilidad podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Hola mis amigos. Yo soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. El sol del atardecer penetraba por las rendijas de la ventana mientras Catherine Sullivan guardaba los documentos en su maletín. Acababa de vender una propiedad en la zona norte de la ciudad, y la sonrisa en los rostros de la joven pareja que acababa de comprar su primera casa todavía resonaba en sus pensamientos. Fue ese sentimiento, el de convertir los sueños en realidad, lo que la mantuvo apasionada por su trabajo como agente inmobiliario durante casi 12 años. Ella miró el reloj. 6:37 de la tarde. Joshua estaría esperando en casa. 10 años de matrimonio los acercaban a un aniversario especial, y ella quería llegar a casa a tiempo para preparar algo para cenar. Giró la llave de su viejo coche azul marino del año 1995, apodado cariñosamente Old Blue. El motor tosió, vaciló y luego quedó en completo silencio. Hoy no, azul. Por favor, hoy no, murmuró Catherine, apoyando la frente en el volante. Lo intentó 2 veces más sin éxito. Ese coche tenía una historia. Fue su primera gran inversión cuando consiguió trabajo como corredora junior hace 15 años. Un auto usado ya con sus años de servicio, pero que representaba su independencia. Catherine nunca creyó en reemplazar cosas solo porque eran viejas. Para ella, los objetos llevaban recuerdos, y Old Blue estaba lleno de ellos. 1 hora y media después de llamar al mecánico y esperar la grúa, Catherine llegó a casa. Joshua la estaba esperando en el porche, con una mirada preocupada en su rostro y el cabello castaño alborotado por el viento otoñal. Déjame adivinar, dijo mientras bajaba las escaleras para ayudarla con el maletín. Blue decidió tomarse un día libre. Catherine asintió, exhausta. 3ª vez este mes. El señor Peterson dice que es la bomba de combustible. Ahora, al entrar a la acogedora cocina con sus gabinetes de madera oscura y encimeras de granito que habían elegido juntos durante la renovación del año pasado, Joshua le sirvió un vaso de agua. Kat, deberías considerar comprarte un coche nuevo. Este mes ya has faltado a 2 citas importantes por culpa de eso. Lo sé, suspiró, saboreando la frescura del agua. Pero no es el momento adecuado. El refrigerador está haciendo ese ruido extraño nuevamente y mencionaste que el horno tiene un problema. Podemos esperar un poco más. Joshua meneó la cabeza, con una media sonrisa en sus labios. Siempre fue lo mismo. Catalina priorizó la casa, las necesidades comunes, nunca a sí misma. Fue una de las cosas que lo hizo enamorarse de ella, esa generosidad casi obstinada, aunque a veces lo frustrara. Su primer encuentro no fue precisamente romántico. Joshua acababa de perder a su abuelo, Harold, un hombre austero que lo había criado después de la muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico. La casa de ladrillos rojos en los suburbios, con su gran jardín y sus escaleras chirriantes, estaba llena de recuerdos, algunos dulces, otros demasiado amargos para soportarlos a diario. Necesito vender, pero no quiero a cualquiera, le explicó a la pequeña mujer de intensos ojos verdes que cruzaba el umbral de la casa aquella mañana de abril. Mi abuelo construyó gran parte de esto con sus propias manos. Catherine, que entonces tenía 27 años y estaba decidida a dejar su huella en la agencia inmobiliaria local, no solo vio una comisión en ese momento. Vio el dolor en los ojos de Joshua, las manos inquietas, inseguras de si querían decir adiós a ese lugar. Hagámoslo de otra manera, propuso, sorprendiéndolo. Antes de ponerla a la venta, cuéntame la historia de esta casa, cada habitación, cada detalle que te importa. Durante 3 semanas se reunieron para catalogar recuerdos.
Joshua mostró donde su abuelo había marcado su altura en la pared de la cocina cada cumpleaños, el rincón de la sala donde solía leer con una linterna después de las horas permitidas, el banco de madera en el jardín donde aprendió a tocar la guitarra. Cuando la casa finalmente se vendió por un valor superior a las expectativas a una familia con 2 niños pequeños que prometieron cuidar el jardín y conservar el banco de madera, Joshua invitó a Catherine a tomar un café. El café se convirtió en cena. Cena y paseo por el lago el domingo siguiente. Y antes de que se dieran cuenta, estaban compartiendo no solo recuerdos del pasado, sino también planes para el futuro. 5 años después de la boda, un lluvioso domingo de noviembre, Catherine se despertó con el sonido estridente del teléfono. Todavía adormilada, escuchó a Joshua responder y su voz se endureció inmediatamente. ¿A qué te refieres con totalmente destruido? Estaba estacionado frente a la oficina. El coche de Joshua, un sedán plateado que había comprado hacía menos de un año, había sido chocado por otro vehículo. El conductor, completamente ebrio a las 2 de la tarde, era hijo de Victor Harrington, dueño de la cadena hotelera más grande de la región. El joven Malcolm Harrington, de 22 años, había huido del lugar con la ayuda del guardia de seguridad personal que su padre mantenía para situaciones delicadas. El seguro solo cubría una parte de los daños, y cuando Joshua intentó contactar a la familia Harrington para obtener una compensación completa, se encontró con puertas cerradas y amenazas veladas. El caso llegó a los tribunales y se prolongó durante años entre apelaciones y maniobras legales. No se trata de dinero, Kat, explicó Joshua mientras revisaban documentos en la mesa de la cocina una noche. Se trata del principio. Ese chico podría haber matado a alguien, y su padre actúa como si fuera solo una molestia menor. Catalina admiraba la determinación de su marido. Era la misma mirada que tenía al defender sus proyectos arquitectónicos ante clientes difíciles, buscando no solo la estética, sino la funcionalidad y el significado de cada espacio. Ahora, casi 5 años después del accidente, Joshua todavía no ha recibido el monto por la reparación de su vehículo. Esa mañana, Catherine estaba rebuscando en su oficina en casa un documento de hipoteca para una de las casas que estaba tratando de negociar. Fue entonces cuando encontró escondido entre las facturas pagadas un recibo judicial fechado hacía 2 semanas. La indemnización del caso Harrington finalmente se había pagado, una suma considerable que podría resolver varios problemas financieros que habían estado apretando el presupuesto de la pareja. Catherine se sentó en la silla giratoria. El papel temblaba ligeramente en sus manos. ¿Por qué Josué no lo había mencionado? Siempre lo compartían todo, especialmente los asuntos financieros. Un escalofrío incómodo le recorrió la espalda mientras colocaba el documento exactamente donde lo había encontrado. En los días siguientes, observó atentamente a su marido, buscando señales. Joshua parecía el mismo, amable, atento, tal vez un poco más distraído, revisando su teléfono más a menudo. 2 veces lo sorprendió en llamadas que terminaron abruptamente cuando ella entró en la habitación. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, ella cortando verduras, él marinando el pollo, Catherine decidió probar las aguas. Josh, el refrigerador está haciendo ese ruido extraño otra vez. Creo que es hora de reemplazarlo antes de que se estropee por completo. Hizo una breve pausa y luego continuó sazonando la carne. Creo que puede durar unos años más. Kat, no tenemos dinero ahora mismo para comprar uno nuevo. La mentira flotaba entre ellos como un huésped no deseado. Catherine sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué podría estar pasando? ¿Deudas ocultas? ¿Algún problema de salud que temía compartir? ¿O algo peor? Estaba a punto de confrontarlo cuando sonó su teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Ella respondió y segundos después, sus rodillas se doblaron. Joshua la apoyó cuando recibió la noticia. Su abuela Margaret, la mujer que la había criado durante los veranos posteriores al turbulento divorcio de sus padres, había fallecido mientras dormía. La confrontación sobre el dinero oculto tendría que esperar.
Necesitaba viajar a su ciudad natal inmediatamente. Joshua intentó cancelar un importante viaje de negocios que coincidiría con el funeral, pero su jefe se mostró inflexible. El proyecto en otro estado no podría seguir adelante sin su presencia. Intentaré volver lo antes posible, prometió, abrazándola en la puerta de embarque del aeropuerto. Llámame cuando quieras, pase lo que pase, asintió Catherine, con el corazón pesado por la pena por la pérdida de su abuela y confundida por el secreto de su marido. Cuídate, murmuró ella, mirándolo alejarse a través de la terminal, preguntándose si habría más distancia entre ellos que solo las millas físicas que pronto los separarían. Los 5 días que pasó en su ciudad natal transcurrieron con niebla. Los preparativos del funeral, parientes lejanos expresando condolencias a menudo vacías, la casa de la abuela llena de objetos cargados de recuerdos. Catherine encontró el viejo baúl donde Margaret guardaba recuerdos, entre ellos, cartas que Catherine le había enviado durante los primeros años de su matrimonio, describiendo con entusiasmo su nueva vida, sus sueños y el amor que sentía por Joshua. Tiene ojos dulces, abuela, escribió en uno de ellos. Siempre me dijiste que en un hombre de ojos dulces se puede confiar. Las cartas ahora despertaron una punzada de duda. ¿Realmente conocía al hombre con quien compartía su vida? La última noche, sentada en el porche de su abuela, contemplando el mismo cielo estrellado que a menudo habían mirado juntas, mientras Margaret contaba historias de su juventud, Catherine sintió una extraña sensación de claridad. La vida es demasiado corta para guardar rencor, siempre decía su abuela, pero es demasiado valiosa para basarse en medias verdades. Ella decidió que al regresar a casa se enfrentaría a Joshua. Cualquiera que fuera el secreto, tendrían que resolverlo juntos con honestidad. El vuelo de regreso fue solitario y reflexivo. El taxi la dejó frente a la casa a las 2:38 de la tarde, una casa tranquila, ya que Joshua aún no había regresado de su viaje. Colocó la pequeña maleta en el dormitorio y notó que la casa estaba impecablemente ordenada, probablemente obra suya antes de partir. Catherine abrió el refrigerador y encontró solo unos pocos artículos básicos. Decidió ir al supermercado para reabastecer la despensa antes de la llegada de su marido. Cogió su bolso, las llaves y se dirigió al garaje. El espacio donde se suponía que estaba Old Blue estaba vacío. Por un momento, imaginó que había olvidado dónde lo había estacionado, pero rápidamente recordó que el mecánico había prometido devolvérselo mientras ella aún estaba fuera. Ella llamó al taller y descubrió que el coche había sido recogido 3 días antes por su marido. 1 hora más tarde, el sonido de la puerta principal abriéndose anunció la llegada de Joshua. Parecía cansado, pero una sonrisa iluminó su rostro al verla. ¿Cómo estuvo el funeral? ¿Estás bien?, preguntó abrazándola. Catherine sintió el calor familiar de sus brazos, pero rápidamente se apartó. Josué, ¿dónde está mi coche? Su expresión cambió sutilmente. Había un brillo diferente en sus ojos. Lo vendí. De todos modos, en realidad no necesitabas esa vieja cosa. A Catalina se le heló la sangre. Las palabras la golpearon como una bofetada. Ese coche era más que un simple vehículo. Era su herramienta de trabajo, su independencia. Y simplemente se había deshecho de él sin consultarle. Joshua, ese auto era mi herramienta de trabajo. Sin ella es imposible visitar las propiedades. Su voz temblaba de indignación y tristeza. ¿Cómo pudiste hacer esto? Joshua pareció prestar poca atención a lo que dijo Catherine y caminó hacia el garaje. Confundida e irritada, ella lo siguió. Cuando Catherine abrió la puerta del garaje, se detuvo bruscamente. Estacionado donde normalmente estaría el viejo azul, había un todoterreno compacto azul marino, el mismo tono que su antiguo auto, con un enorme lazo rojo en el capó. Ya no necesitabas ese viejo cacharro, así que te compré un auto nuevo, dijo Joshua, sacando un juego de llaves de su bolsillo. Estaba planeando esta sorpresa para cuando volvieras del viaje. Recibí el dinero de esa demanda, y no te lo vas a creer. También compré un refrigerador nuevo. Catherine quedó paralizada,
mirando alternativamente al coche y luego a su marido. De repente, las piezas empezaron a encajar. Las llamadas secretas, el dinero oculto, la aparente ausencia de su viejo coche. Tú planeaste todo esto. ¿Por cuánto tiempo? Joshua sonrió tímidamente. Desde que el juez confirmó el pago, quería hacer algo especial para ti. Siempre pones a todos los demás primero. La casa, los clientes, incluso ese coche problemático. Pensé que merecías algo que no te decepcionara. Catherine se acercó al vehículo, pasando los dedos sobre el metal brillante. ¿Pero qué pasa con el viejo azul? Todos los recuerdos. Mira el asiento trasero. Josué señaló con un gesto. En el asiento trasero del nuevo coche, había una pequeña caja de madera tallada similar al baúl de su abuela. Al abrirlo, Catherine encontró el llavero que siempre colocaba en sus viejas llaves de blues, el reproductor de casetes portátil, que solía estar en la guantera, y un álbum con fotos de momentos importantes que habían vivido con el viejo auto, incluyendo una de la primera vez que le mostró el vehículo a Joshua. El coche fue entregado a un coleccionista que lo restaurará por completo, explicó Joshua. Pero conservé las partes que guardaban nuestros recuerdos. Catherine sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Estaba triste por la pérdida de su abuela, confundida por los secretos recientes, pero también profundamente conmovida por el gesto de su marido. No fue un acto de control o desprecio como ella temió inicialmente, sino un torpe intento de cuidarla. Podrías habérmelo dicho, dijo ella todavía procesando todo. Y arruinar la sorpresa. Joshua tomó sus manos. Además, habrías dicho que no. Habrías argumentado que el dinero debería ir a la reforma del baño, al tejado o a cualquier otra cosa que no fuera para ti. Catherine no pudo evitar sonreír, reconociendo la verdad en sus palabras. El refrigerador estaba en sus últimos días. Llega mañana, confirmó, acercándola. Junto con nuestro 10º aniversario. 10 años, Kat, 10 años, y sigue siendo la mujer que prefiere arreglar algo viejo antes que reemplazarlo por algo nuevo. ¿Quién ve valor donde otros no lo ven? Catherine apoyó la cabeza en su hombro, con la mirada fija en la caja de recuerdos. Su abuela decía que los objetos eran solo receptáculos. Lo que importaba eran las historias que contenían. Tal vez era hora de empezar una nueva historia con la misma persona, pero con la sabiduría de años compartidos. Damos una vuelta, sugirió finalmente, cogiendo las llaves. Quiero ver cómo se comporta esto en las curvas. Joshua sonrió aliviado. ¿A dónde quieras ir? Catherine arrancó el motor, que ronroneó suavemente. Diferente, pero no necesariamente peor. Un nuevo capítulo con la misma esencia de la historia que siguieron escribiendo juntos. Si te gustó, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.